En este video vamos a resolver un ejercicio de ecuaciones logarítmicas. El ejercicio es el que tengo acá en pantalla. Como pueden ver, tenemos una suma de logaritmos donde sus bases son iguales. Es decir, la base de cada logaritmo es base A. Pero los argumentos son distintos. Para resolver nosotros esta ecuación, inicialmente vamos a hacer una cosa. Este argumento que está acá, que es 0,02, lo vamos a transformar en una fracción. Es decir, vamos a transformar de un número decimal a una fracción. Para hacer eso, nos vamos acá a estos pasos. Fíjense que aquí vamos un poco más directo porque ya este nivel ya deberíamos de conocer esto, ¿no? Pero vamos a hacer un pequeño repaso de cómo hacerlo. Fíjense, este es mi número decimal y necesitamos encontrar la fracción generatriz que obviamente al dividir la fracción tengo que llegar a 0,02. Ok. ¿Cómo hacemos eso? Fíjense. Vamos a tomar la parte decimal, que en este caso sería 0,2, pero obviamente no vamos a colocar 0, sino que colocamos el 2. Y vamos a dividirlo entre la unidad seguida de 0. ¿Pero cuánto 0? Se va a dividir en la cantidad de decimales que tenga. En este caso, como tengo dos decimales, lo vamos a dividir entre 100. Acá, como vemos, esta fracción podemos simplificarla, es decir, que tiene una fracción equivalente, ya que 2, si lo dividimos entre 2, va a ser 1, y 100, si lo dividimos entre 2, va a ser 50. Es decir, que 0,02 es igual a 1 sobre 50. Lo único que vamos a hacer es reemplazar este 0,02 por la fracción generatriz. Aquí la tenemos, ¿ves? Ahora, una vez que ya se haya hecho la conversión, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar una fórmula o una propiedad de los logaritmos que es la siguiente. Esto se conoce como la suma de logaritmos de igual base pero distinto argumento, que es lo que el escenario que tenemos acá. Una suma de logaritmos de igual base pero de argumentos diferentes. ¿Qué me dice esta propiedad? Ok, cuando tenga esa condición, lo que me dice es que voy a mantener el logaritmo con su base y el argumento los voy a multiplicar. Entonces, si aplicamos esta propiedad acá, ¿cómo nos va a quedar? Fíjense, mantenemos el logaritmo con su base, el logaritmo base A, y el argumento del nuevo logaritmo va a ser el producto de cada uno de los argumentos de los logaritmos que están sumando. Entonces, en este caso, el primer argumento es X por el segundo argumento que es X más 5 y el tercer argumento que es 1 sobre 50. Acá lo que vamos a hacer es que vamos a resolver esta operación que tengo acá. Primero multiplicamos la X por X más 5. Nos quedaría X por X, X al cuadrado. Aquí nos quedaría X por 5, son 5X, manteniendo el signo positivo, ¿no? Pero recordemos que esa multiplicación o esa expresión está multiplicado por 1 sobre 50, que la vamos a multiplicar. Y como sabemos nosotros, la multiplicación son lineales en fracciones. Entonces, esta expresión multiplica simplemente al numerador, que sería 1. Y por multiplicar por 1 quedaría la misma expresión. Sería x cuadrado más 5x dividido entre 50. Eso es lo que nos va a quedar. Ok, ahora fíjense que me queda el logaritmo de base A de este argumento. Pero me interesa eliminar este logaritmo para que me quede una expresión algebraica y pueda resolverla. Para eliminar este logaritmo, lo único que tenemos que hacer es aplicar esta propiedad. Fíjense que, ¿qué me dice esta propiedad? Esto que está aquí es una potencia, donde la potencia de la base de esa potencia, perdón, va a ser A y el exponente es el logaritmo. Pero fíjense que aquí hay algo particular, ya que la base del logaritmo es igual a la base de la potencia. Cuando tengamos ese caso, el resultado simplemente va a ser el argumento del logaritmo. Entonces, lo que voy a hacer es que esta propiedad la voy a aplicar para esta expresión. Pero ¿cómo hacemos? Fíjense, como aquí tengo logaritmo base A, yo necesito que una base, que en este caso sería el mismo valor de la base del logaritmo. Es decir, que voy a transformar esto en una potencia y esto en una potencia donde la base sea A. De esta manera, ¿eh? Fíjense, coloqué una potencia de base A y el exponente va a ser el logaritmo. Y aquí también lo que hago de un lado, tengo que hacerlo del otro.
transformo esta expresión en una potencia de base A, donde el exponente, ¿quién va a ser? 0, porque es el valor que está acá. Ahora fíjense que ahora puedo aplicar la propiedad, ya que tengo una potencia donde la base es A y el argumento del logaritmo, que es el exponente, también es A. Si aplico la propiedad que me dice que esto que está acá simplemente va a ser el argumento, y el argumento es x cuadrado más 5x sobre 50. De esta manera. Y aquí me queda 1, ¿por qué? Porque todo número elevado a 0 es igual a 1. Ahora, este 50 que está dividiendo a toda esta expresión, lo pasamos hacia el otro lado multiplicando. Es decir, 50 por 1 son 50. Ahora, como está de este lado, lo voy a pasar hacia la expresión, hacia el otro lado, sería restando porque está positivo. Me quedaría x cuadrado más 5x menos 50 igual a 0. Como ven, me quedó ahora una expresión algebraica. Y para resolver esta expresión algebraica, ¿qué tengo que hacer? Tengo que factorizar. ¿Y cómo factorizamos esta ecuación de segundo grado? Muy sencillo. Necesitamos conseguir dos números que al multiplicarlo me dé menos 50 y que al sumarlo o restarlo me dé 5. Esos dos números van a ser el 10 positivo y el 5 negativo. Fíjense, 10 por menos 5, menos 50, y 10 menos 5, 5 positivo. Ok, fíjense que tengo ahora, de esta ecuación de segundo grado, me queda una multiplicación de dos factores. Cuando tengamos esta condición, nosotros sabemos que cada uno de esos factores debemos igualarlo a 0. ¿Por qué? Porque para esa ecuación de segundo grado voy a tener dos valores de x. Entonces, si igualamos cada expresión o cada factor a 0, me quedaría x más 10 igual a 0 y x menos 5 igual a 0. Fíjense que cada factor lo igualo a 0. ¿Eso ocurre por qué? Porque para que esta expresión me dé 0, este tiene que ser 0 o este tiene que ser 0 o incluso ambos deben ser 0. ¿Ok? El siguiente paso tenemos que es despejar la variable x en cada uno de ellos. Es decir, si aquí es x más 10 igual a 0 y despejamos a x, me quedaría x igual a menos 10, ya que si este está positivo, pasa hacia acá negativo. Aquí voy a tener x menos 5 igual a 0. Va a ocurrir lo mismo. Si este es negativo, pasa hacia el otro lado positivo. Que x es igual a 5. Ok. Fíjense que ahora tengo dos valores de x, pero solamente uno de ellos satisface esta ecuación en el plano real, ¿ok? Porque aquí estamos hablando de números reales. Entonces me voy acá y digo, ok, aquí tengo un valor negativo y tengo un valor positivo. ¿Qué pasa si yo tomo el negativo? Menos 10. Coloco aquí donde esté x, coloco menos 10. Y nosotros sabemos que el logaritmo de cualquier número negativo, sin importar su base, en el plano real no existe. Es decir, que este número negativo yo no lo puedo colocar acá en esta ecuación simplemente porque no existe. Ah, pero si coloco el 5, si coloco el 5 acá positivo, fíjese, el logaritmo de un número positivo sí existe en lo real. Aquí si sumamos 5 más 5, 10, y es un número positivo, significa que también existe. Por consiguiente, podemos decir que la respuesta de este ejercicio es x igual a 5. Ok, señores, este ha sido todo el video por ahora. Espero que este video te haya gustado y haya sido de muchísima utilidad. Si es así, te pido por favor te suscribas a mi canal, que compartas esta información y recuerda que estamos rescatando la educación de nuestro país. Eso sería todo. Muchísimas gracias.